veces seguidas, si no estáis acostumbrados, porque a lo mejor os podéis sobrecargar, sobre todo sistema nervioso central se sobrecarga, puede dar dolor de cabeza, etcétera. Y ya está. Y si tenéis algún problema que os sobrecargáis, pues lo que podéis hacer, entre otras cosas, si lo hacéis descalzo, mejor. ¿Por qué? Porque así la energía se va hacia tierra, hacemos de toma de tierra. Que no estáis descalzo, os tumbáis un ratito. Si estáis en la playa, pues en la playa. Si estáis encima de la hierba, en la hierba. Si la hierba está húmeda, pues mejor, que es temprano, pues mejor. ¿Sí? Y así volvemos a revitalizarnos un poquito más, a regular la energía. Veremos un poquito la vocal. Vale. Entonces, hemos dicho que Neko Shidachi es una posición que su dirección de energía va hacia abajo. ¿Qué vocal va hacia abajo? La U. Entonces, si yo hago una técnica potenciando con la U, pues todavía potenciaré más ese movimiento hacia abajo, ¿no? Vale. Estamos todavía con la misma. Hasta que se rompan. No pasa nada, tienen más, ¿no? Sí, por eso te digo. Bueno. ¿No te has traído la mochila más de repuesto? Vale. Haz fuerza un poquito, por favor. Vale, tócate. Vale, me cuesta. Ahí ya tengo que hacer yo mucho más fuerza. ¿Vale? Ahora, ¿qué sonido tendría que decir? Le ha dicho él también, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? Yo. ¿Sí? Vale. Masaje. Ahora, lo mismo, tócate. Tócate, tócate. Y ahora combino la posición hacia abajo con la Todavía, la sensación sobre todo del compañero es sobre todo interna. Aparte de que se vea exterior, si baja más y baja menos, sobre todo es interna. Como que los órganos, la parte interior, algunas partes se estremecen, otras se expanden. Entonces se tiene que quedar con la sensación. ¿Qué efecto? ¿Pero qué efecto? ¿Yin o yang? Yang externo, lo he visto. ¿Interno? También, la parte del pecho. ¿Te ha hecho el pecho? Vale. Acordaos que os he dicho que cada vocal está asociada a un órgano, entonces podemos afectar de forma directa o indirecta al órgano. A mí me preguntan muchas veces, ¿cuánto tiempo tengo que pronunciar la vocal, el sonido? Lo que dure la acción. Si es 2 milésimas, 2 milésimas. Si es un control y dura mejor un poquito más, un segundo o tal, pues un segundo. Si son 2, 2. Pero hay que mantener mientras dure la acción. El sonido tiene que tener información, porque el sonido es mecánico a través de las vocales y tal, pero tú tienes que enviar la información a través de ¿qué? El sonido. De la intención. Sí, el sonido, pero la intención. La tienes que impregnar dentro. ¿Qué técnica de agarre? Que vaya hacia abajo. Agua, yo cualquier agarre le meto la U, lo potencial. Hacia abajo, sí. La U es hacia abajo. Porque si tú quieres trabajar ya el tema elemental, ya que ahora demos un ejemplo, iríamos a las consonantes que tienen asociaciones con los elementos. Entonces, después sumamos las consonantes de los elementos con la vocal direccional. Entonces todavía se potencia más. Sin moverme, Sí. en el paso. Bueno, también. No, el paso no es Vale. posición. O sea, no tienes que hacer o bajar, lo que tú quieras. Pero no, prácticamente no te mueves del sitio, tierra Yo digo, del cuando cuerpo. abrimos nosotros de lado, En Tai Chi, cuando abrimos Ah, siempre con sí, el sí. conectamos con la tierra. Sí, desconectáis con la tierra. Y tenéis conectado la tierra del cuerpo. Normalmente, Claro. Pero ya no sube. Aquí sube, pero no baja. porque esto es una patada escondida, un pisotón, una patada, bueno. lo que estamos. Está bajando. Ahí estaría bajando, pero la energía no sube. Claro. Entonces, cuando ya apoyas, ya sube y hace el cambio también de polaridad. O sea, eso quiere decir que si tú haces una técnica con esto, fuerte, vale, y haces sí, ahora sí, y desconectas tierra, hay un efecto, ¿vale? Vale, ahora, pon fuerte, pon fuerte. Aguanta, vale. Ahora, cuando desconecto, es el cambio, ¿eh? Es el cambio, el juego. Cuando hacemos este movimiento, que es el único que tú dices que va así, pero después todos los movimientos que son conectados, eso. Número 2, hemos dado la postura y estamos dando con el sonido. Y hemos dicho que hay sonidos yin y sonidos yang, audibles, no audibles. Sonidos que se trabajan mejor para el control, para controles, y sonidos que se trabajan mejor para el kyuso.
Y después hemos hablado de sonidos YAN, como son las vocales o los sonidos direccionales. Después tenemos los sonidos elementales, es decir, cada elemento, sea fuego, tierra, etcétera, tiene asociada una consonante. Y esa consonante lo que se hace es juntarla con la vocal. Es decir, si yo voy a golpear, por ejemplo, invento, un punto de fuego, ¿sí? Pues buscaré la consonante que es K de kilo, y si lo que voy a hacer es un movimiento interno hacia mí, ¿cuál es la vocal? I. Entonces junto la K de fuego con la I, ki. Y así sucesivamente. Es decir, puedo hacer simplemente con las 5 consonantes y con las 6 vocales, con las 6 direcciones, puedo hacer un montón solamente con eso, un montón de combinaciones. Ahí tengo un montón de sonidos para trabajar de tipo YAN. Algunas se pueden trabajar para Twite y funcionan mejor que en Qso, y otras puedes trabajar mejor con puntos de Qso que con controles. Twite hago referencia a las técnicas de control o Chin-Na, ¿vale? ¿Sí? Vale, entonces, como estamos con fuego... ¿Usa esta mano? No, me gusta más esta. Se va a reventar la mano. Si le No. metes la mano cruzada le iba a doler más, ¿no? Aquí, claro, ahí. Pero estoy usando la cruzada todo el rato. ¿Mm? De forma indirecta estoy trabajando los cuadrantes. A trabajarlo cruzado. Vale. Reventar. Mira, hemos dicho que era un fuego, ¿vale? Entonces, mi movimiento era hacia abajo, con la postura, ¿os acordáis? Si hago esto. Mirad, quiero que veáis una cosa. Esto es U, hacia abajo, ¿vale? Esto es O. ¿Mm? Esto es E. Esto es I. ¿Vale? Vale. Vente. De verdad que tengo otra mano, ¿eh? Vale. Te lo juro por Snoopy. Y esto es UE, hacia atrás. Hemos trabajado solamente, fijaos que con la misma puedo trabajar las 6 direcciones. ¿Sí? Vale. Lo mejor ha sido ir. ¿Qué pasa? Que después puedo... Vente, un momento. Te voy a cambiar de mano porque te veo esa fastidiado. Vale. Puedo trabajar combinando las vocales. Estos son ejemplos que voy a hacer. Yo ahora aquí estoy hacia abajo, pero puedo hacer hacia abajo U, UE, hacia atrás, o UE, UE, UE. ¿Entendéis? Puedo ir combinando las vocales. Eso es importante. Cuando yo hago movimientos, por ejemplo, vente, Frank, un momento, vamos a dar descanso a Ernesto, que viene sensible. Mirad. Aquí. Cuando yo hago este movimiento, sin tocar ningún punto, ¿sí? A fuerza, que no me deja, ¿vale? Yo puedo hacer un movimiento de A, U. A, U. O sea, puedo combinar las vocales. Si yo lo quiero a Frank hacia allá, hago E. Si aquí hacia mí, hago I. ¿Entendéis? ¿Sí? O sea que se puede, no vamos a trabajar todas, pero para que tengáis una idea de cómo las vocales se pueden trabajar. Si ya encima empiezan a mezclar posiciones, todo eso se va potenciando. ¿Sí? Ataco al meridiano, ciclo de destrucción, tengo en cuenta el yin y el yang, la mecánica corporal, la postura, los sonidos, los colores, las emociones, la lengua, la mano elemental, los cuadrantes, el flujo direccional, las áreas elementales, voy sumando hasta que al final, en un mismo movimiento, la idea en Qso es en un movimiento hacer los máximos principios. Pero claro, para eso primero tenemos que aprenderlo por separado, para después construir ese texto que hemos dicho, cuando aprendemos las palabras, para construir ese texto. ¿Sí? Ahora parece mucha teoría, parece mucho tal, pero después al final se resume todo. Es decir, vamos de menos a más y volvemos otra vez al principio, a menos. ¿Sí?
De menos a más y volvemos a menos. Vamos a empezar con los sonidos direccionales, que son más de tipo jam. Vamos a empezar a trabajar con los sonidos, con un sonido elemental, en este caso con la consonante, que después le añadimos, lo que hemos dicho, le añadimos el sonido direccional. Entonces, para metal, ¿cuál es la consonante? ¿Quién se acuerda? La T de Toledo. La T, vale. Entonces, la T está asociada al elemento metal. Entonces, ven, por favor. Si yo... la T, no, vamos a trabajar con la de fuego. Vamos a trabajar con la de fuego mejor. La K de kilo. ¿Sí? El otro día puse un pequeño artículo, bueno, compartí un pequeño artículo sobre el tema del sonido y todo eso, y hubo gente que me hizo varias preguntas. ¿Sí? Entonces, en relación con la palabra kiai, desde una perspectiva del kyuso. Desde el kyuso, si vamos partiendo las palabras, se nos sale ki, a, i. Ki, a, i. Si vamos a los principios de Kyuso, tenemos la K, que estamos diciendo que es fuego, la I, que es interior, sonido de dirección interior, después tenemos la A, que es ascendente, y después tenemos la I, que vuelve a ser interior. Entonces tenemos fuego, interior, arriba, interior, de la perspectiva del Kyuso, digo para que lo que tengáis en cuenta. Cuando yo hago un Kiai, entonces estoy trabajando la parte fuego, K, estoy trabajando la I, interior, la A, sale hacia arriba, se eleva, y la I, interior. ¿Sí? Respecto al sonido, que algunos tenéis el libro, el sonido de la línea central, el libro de la línea central, hay un sonido, que es el sonido AUM, que yo lo cojo y digo, como si se pronunciara A-U-M. A es hacia arriba, U es hacia abajo, y la M es la que le da la vibración adecuada, que ahora después lo explicaremos cuando coloquemos la lengua en el paladar, para que vibre todo el cuerpo. Entonces, ¿qué conseguimos? Que la A, que es hacia arriba, y la U, que es hacia abajo, estamos trabajando, estamos activando a nivel interno, nosotros estamos trabajando el flujo de la energía, la órbita microcósmica, que es otro principio que ahora veremos un poquito más adelante. Entonces, seguimos trabajando con la parte de Qigong. ¿Sí? Parte de Qigong. Hemos trabajado la parte de acupuntura, la parte de Qigong. Después veremos que podemos trabajar, y lo he comentado anteriormente, que podemos trabajar con la parte del Feng Shui. ¿Sí? Vale. Entonces, sonidos hay muchos. Después tenemos sonidos del triple calentador. Después tenemos cada tejido, piel, tendón, músculo, nervios, venas, arterias y tal, tienen un sonido también en concreto. ¿Sí? O sea, cuando me preguntan sonidos, empiezo a sumar, pues, y las combinaciones y tal, pues más de 100 sonidos que yo conozca. Después, supongo que cada cultura y cada sistema o algo a lo mejor tiene sus propios y diferentes sonidos. No los conozco. Vale. Bien, entonces, el sonido trabaja a nivel externo y a nivel interno. Es decir, yo puedo afectar a nivel externo, la zona que me rodea. Hay una distancia, como se dice cuando se trabaja defensa personal, hay una distancia de seguridad, ¿sí? Que no sé si Casimiro me podrá decir la distancia. La distancia de seguridad, Casimiro, en defensa personal o en el tema policial, la distancia de seguridad que vosotros, ¿a cuánta distancia es, más o menos? Metro y medio, vale. Vale. Pues esa distancia de metro y medio, en esa distancia es cuando se empieza a producir el primer contacto. Me explico. Ya estoy a más, algunos de vosotros estamos a 3 o 4 metros y tal. Hay un contacto visual, pero un contacto energético puede haber, pero lo que es a nivel energético físico, de la energía que tenemos alrededor del cuerpo, no llega, no sé que sea una persona yo que tenga una gran cantidad de energía y la otra persona igual, no llega. Pero la distancia de metro y medio, esa distancia, es cuando los campos de energía de esa persona que yo tengo y la mía se confrontan. ¿Sí? No sé si os ha pasado alguna vez que veis a una persona la primera vez y os cae muy bien, y veis a otra persona que no conocéis de nada y os cae muy mal. Entonces es un poco esa intuición
que a lo mejor, porque nosotros tenemos mucha más información en el subconsciente que en el consciente. Entonces hay muchas cosas que percibimos a través del subconsciente que nos llega, que después como que las tenemos ahí y nos vienen como recuerdos, nos vienen cosas y no sabemos por qué, y a eso muchas veces le podemos llamar intuición. Entonces el cuerpo, el subconsciente, ve mucho más que el subconsciente ve mucho más que el consciente. Vale. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando la persona más se aproxima y se toma ese contacto a nivel energético, se está viendo un tipo de sonido. Nosotros no lo vemos, porque el sonido al final son ondas que se desplazan, pero hay un sonido. Hay sonidos que se oyen y hay sonidos que no se oyen. Ahora, de hecho, estamos repletos de sonido, porque tenemos teléfonos, tenemos tal, y los teléfonos crean ondas, las personas creamos ondas, el tubo fluorescente tiene sus ondas, etc. Entonces estamos rodeados de sonido. Esto vendría también con la parte de Feng Shui, ¿sí? Que todas estas cosas, no es lo mismo que estés debajo de una luz fluorescente así, que estés en una luz de otro tipo. Cambia el espectro de la onda sobre la persona. Eso ya es un poquito más complejo. Entonces, sonidos yin, sonidos yang, sonidos triple calentado, sonidos direccionales, sonidos para Twitter, sonidos para el Kyuso, sonidos para los órganos, sonidos para los diferentes tejidos del cuerpo. Y así hay un montón de sonidos. Entonces, ahora vamos a trabajar el sonido Ki, que es el sonido de fuego, la constante de fuego, con el apoyo del I, que es interior. ¿Ven? Sí, claro, normal. I. Acordaos que tengo fuego. O sea, los sonidos elementales se pueden trabajar con el mismo elemento o con el elemento que destruye. Es decir, yo puedo trabajar, si tengo fuego, trabajo con su elemento, su sonido de fuego, o puedo trabajar, si el fuego destruye, ¿qué destruye el fuego? El metal, ¿sí? Puedo trabajar el sonido de fuego con el metal. O sea, puedo trabajar de las dos formas, con su mismo elemento o con el elemento que destruye. Si yo quiero destruir el elemento fuego, tendría que trabajarlo con el sonido ¿qué? Agua. El agua apaga el fuego. Ya está, tiene esas dos combinaciones. No, es P. Potable. Es P. La consonante de sonido agua es P. Vale. Entonces, vamos a hacer una prueba. Lo mismo igual. Haz fuerza, por favor. Yo voy a hacer K, U, es decir, fuego y abajo. ¿Vale? Q. Vale. Hay un efecto. Me puse un poquito. Y ahora voy a hacer P, U. ¿Sí? Pu. Y con el de agua. Ahí tengo que soltar porque si no le hacía más daño, ¿eh? ¿Vale? Entonces, he trabajado con el mismo sonido, con el sonido elemental más direccional, hacia abajo, y con el sonido de destrucción, que es el agua, que es la P, más la U, que es direccional. Os entregué, lo tenéis todo en el programa, o sea, lo tenéis todo ahí. P, U, P, U, Pu, Pu, P, U. Vale. Acordad del masajito, acompañad un poquito para que... Hacia abajo y agua. La tabla la tenéis enseguida. Sí, por ejemplo, podríamos completarlo de otra manera en el círculo de destrucción. Por ejemplo, en vez de poner pu, si es hacia abajo, podríamos hacerle otro tipo de vocal para complementarlo utilizando la vocal de ese elemento. Sí. Por ejemplo. No, la vocal no. O haces pu o haces Q. Q es fuego, el mismo elemento. Y Pu es siguiendo el ciclo de destrucción, agua. O haces, si es hacia abajo, o Q o Pu.